Bienvenidos todos a esta segunda clase de crecimiento personal. Y quiero comenzar de la siguiente manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tengo que mejorar las relaciones con los demás? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a lograr yo con eso? Aquí te voy a dar varias respuestas y te voy a ir indicando el por qué debes mejorar. Si estás en esta onda del crecimiento personal, es porque efectivamente quieres crecer como persona, quieres crecer económicamente, quieres lograr un nuevo puesto de trabajo, quieres emprender, quieres lograr cosas nuevas y probablemente hasta estés pensando hasta de cambiar de carrera. Porque bien sea porque estás en una edad avanzada y ya quieres cambiar la carrera. Y entonces quieres cambiar de carrera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a lograr con esto? Si tú estás en un emprendimiento, lo primero que tienes que saber es cómo vas a relacionarte con los demás. Si vas a cambiar de ámbito laboral, tienes que aprender cómo relacionarte con otros. Si tú quieres crecer profesional y económicamente, lo primero que tienes que hacer es aprender a relacionarte con otras personas. Entonces, ¿cómo vamos a practicar esto? Lo primero que debemos practicar es en nosotros mismos y con las comunidades que tenemos cerca. Es decir, nosotros tenemos que entender cuáles son los grupos sociales que tenemos cerca para poder entender cómo podemos trabajar esas relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos colocamos limitantes, nos colocamos tan cuadrados que muchas veces no nos permitimos ver que otras personas tienen otras maneras de pensar, tienen otra manera de relacionarse y nosotros no lo vemos, no lo compartimos. Entonces somos cuadrados en eso. Entonces la idea de aprender es aprender a relacionarnos con los demás, es aprender a aceptar las personas que nos rodean. Si aprendes a relacionarte con las personas que te rodean, el día en que te toca hacer una venta, vas a aprender a analizar a la persona, vas a aprender a identificar sus necesidades, vas a lograr comprenderlo, vas a aprender a desarrollar empatía. ¿Y qué vas a lograr con eso? Oye, vas a lograr una venta. Vas a aprender a comunicarte mucho mejor. Entonces la idea de aprender a relacionarnos es aprender a comunicarnos con nuestro entorno y usarlos a nuestro favor para lo que nosotros queramos. Recuerda que nosotros ahorita estamos en un proceso de renovación porque vamos a renovar nuestra personalidad para poder lograr nuestras metas a futuro. Y eso es lo que estamos buscando todos aquí. Entonces, comencemos. Comencemos con la parte social. Vamos a entender cuáles son los grupos que nos rodean y cuáles son las mentalidades que nos rodean y cómo nos podemos comunicar. La primera es que debemos identificar que hay patrones. Hay muchos patrones. Muchas personas, hay patrones religiosos, hay patrones políticos, hay patrones estudiantiles, hasta dependiendo del tipo de la universidad en que venga o el tipo de trabajo en que venga, eso genera un patrón. Si tú hablas con una persona que viene de la UCB, tiene un patrón muy distinto al que viene de la Santa María, de la Universidad de Santa María. Si hablas con una persona que es cristiano evangélico, no todos los cristianos evangélicos tienen la misma doctrina y tienen la misma manera de verlo. De hecho, cuando tú hablas con una persona que tiene una doctrina totalmente estricta, que son aquellas personas que usan su falda, no se cortan el cabello, tienen una manera totalmente distinta de ver a una persona que es cristiano evangélico, pero es un poquito más abierto, usa pantalones, se corta el cabello, se maquilla, ¿sabes? Y mucho más si empezamos a variar las religiones, si empezamos a ver los mormones, si empezamos a ver, o sea, cada equipo tiene una manera de pensar y tiene una manera de verse. E igual político. El tema político, bueno, nosotros lo vivimos en una temporada y muchas veces todavía lo seguimos viendo. Lo que es el tema político es totalmente caca. Una persona que tenga totalmente estructurado cuál es su pensamiento, muchas veces no podemos intentar cambiarlo, que ese es el gran problema de nosotros, que tratamos de cambiar a la otra persona para que piense como nosotros. Y esa no es la idea. La idea es nosotros entender que cada quien tiene un sistema cultural, cada quien tiene un patrón de pensamiento y no podemos invadir su pensamiento. No podemos hacer que esa persona cambie de idea y piense igual que nosotros.
No. Ahora, ¿cómo nosotros podemos manejar eso? Primero debemos identificar cuál es nuestro patrón, dónde nosotros estamos situados y qué pensamos nosotros de cada cosa. ¿Por qué? Porque si estás en el ámbito laboral te vas a encontrar, vas a tener que trabajar con la persona que es cristiana, te vas a tocar con la persona que tiene una tendencia política, una tendencia cultural, étnica, o sea, te vas a encontrar con muchas personalidades y muchos patrones, muchos ámbitos sociales. Entonces, muchas veces hay dos maneras de enfrentar ese tipo de situaciones. Número uno, la situación de no tocar esos temas. Eso puede ser una variante, pero siempre va a llegar un momento en que vas a hacer algo o vas a actuar de alguna manera que van a decir, mira, te van a señalar. Entonces la idea no es estar actuando con miedo ni cuidar tus palabras para no ofender a las otras personas, sino aprender a comunicar tu idea y expresarla de una manera que los demás sientan que tú estás respetando la ideología de los demás. ¿Ok? Expresar y comunicarte. Por ejemplo, y también aprender a escuchar a los demás. También debemos aprender a desarrollar la escucha empática. Así como debemos aprender a expresarnos, debemos aprender a escuchar. Muchas personas son demasiado cerradas y dicen, no, yo no voy a escuchar tu posición porque la mía es la correcta y yo tengo la verdad absoluta. Tú no tienes la verdad absoluta la tengo yo. Y eso es un choque en el ámbito laboral y en la vida real y en la vida personal también. En el ámbito laboral, porque empiezas a ver esos líderes que son tan cuadrados que yo soy el único que tiene la verdad absoluta, que cuando viene un colaborador y empieza a decirle, mira, tengo este pequeño detalle, mira cómo estamos aquí, mira lo que vamos a desarrollar, este es el problema y este podría ser una posible solución, esas personas no la escuchan. Dicen, no te voy a escuchar porque yo soy el que tengo la solución. Yo no te voy a escuchar a ti. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando eso? Porque la idea es que si nosotros queremos crecer es porque vamos a ser líderes. Líderes porque vamos a ser emprendedores, líderes en marca, líderes en el ámbito laboral, líderes porque vamos a lograr ser coordinadores, gerentes, especialistas, ¿sabes? Entonces, o simplemente quieres sentir paz contigo mismo. Entonces, son muchas variantes que tenemos que ver aquí. Entonces, aprender que hay una cultura, que cada quien, una manera de pensar de cada quien, y no podemos hacer que la persona cambie de la noche a la mañana. No podemos hacer que la persona cambie de la noche a la mañana. Y que vamos a hacerle un lavado de cerebro, disculpen, y ya listo, esa persona ya es de mi combo y es de mi tribu. No. Es aprender a escuchar, es aprender a identificar. Tú no puedes llegar de la noche a la mañana y decirle, mira, es que eso que tú haces estás totalmente equivocado. Eso no es así. No, es aprender a identificar, mira, excelente, me encanta lo que tú estás haciendo. Y me parece que si le agregas esto y esto, puede ser factible. O vamos a suponer que estamos hablando en el ámbito religioso. Oye, sí, es que comparto muchísimo tu idea. Me encanta tu manera de pensar. De verdad que no lo había visto de esa manera. Y ahí lo estás generando. Entonces vienes y le agregas él. Y me encantaría. Y le agregas tu idea. Y entonces ya él está agregando, oye, sí, es mi manera de pensar más la tuya. Genial. Estás aceptando mi idea. La otra persona dice, wow, estás aceptando mi idea. Qué bonito es, ¿no? Entonces la manera de irse comunicando con la persona y ir identificando los grupos que tienes. ¿Por qué? Porque bien sea porque vas a liderar, porque vas a vender o sencillamente, mira, estás en un grupo que tú no compartes, pero no te puedes deshacer de ellos y necesitas compartir con ellos. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con eso? Eso es igual que la persona que escucha un tipo de música y de repente viene y te dice, es que la música que tú escuchas es un asco. Y te quedas así como que, ¿sabes? Respeta, son mis gustos musicales, yo no ofendo los tuyos. Entonces, la manera en que te vas comunicando y la manera en que te vas adaptando, porque probablemente un día te toque compartir con esa persona y te toque escuchar la música que ellos escuchan. Y entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú a escuchar música de otros
o estás muy cerrado. Si tú ves que eres muy cerrado y no, es que yo no soporto esa música, no la quiero escuchar, nada, entonces significa que eres una persona con un patrón muy cerrado y no estás dispuesto a escuchar a otras personas. Porque si ni siquiera estás dispuesto a escuchar otro género, imagínate que escuchar la opinión de los demás. Entonces comencemos a hacer esa revisión mental de qué tan dispuestos estamos nosotros a escuchar a otras personas. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a comprender de otras culturas? De hecho, muchas veces hasta tienes que hazles preguntas para conocer exactamente qué es lo que ellos viven, cómo piensan. Y vas indagando, o sea, si es político, pero si ves que se extienden demasiado, y le cambias el tema para que no se extiendan demasiado y no comiencen como que a darte un meeting político o un meeting religioso, sino que precisamente comiencen como que a indagar con preguntas cerradas, que no logres extenderlas tanto. Por ejemplo, si tú vienes y le dices, ¿qué opinas tú sobre la situación política del país? Ahí se van a extender. Y te van a dar la charla y muchas veces hasta pueden darte la historia completa. Entonces, pregúntale casos específicos. Dile, mira, está pasando esta y esta situación. ¿Qué consideras tú? Y ahí tú puedes ver cuál es la manera de pensar de cada persona. Colócale una estructura completa a esa persona. Eso es tú para entender el ámbito social. ¿Quieres practicarlo? Practícalo con tu entorno. Practícalo. Comienza a estudiar, por ejemplo, tienes a tus padres vivos, comienza a estudiar a tus padres. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el ámbito? ¿Qué es lo que ellos escuchan? ¿Qué es lo que ellos piensan? Comienza a estudiar el patrón que tiene tu papá, que tiene tu mamá. Empieza a ver el patrón que tienen tus hermanos. ¿Qué patrón tienen tus hijos? ¿Cómo hablan? Empieza a indagar y ver. De hecho, muchas veces comienzas a descubrir que hasta tienen un mundo de fantasías o que tienen problemas que no existen. O muchas veces te das cuenta de que, oye, sí, tienes razón. Son muy sabios. O te das cuenta de tantas cosas que tú estabas como tenías tu patrón mental y nunca te habías puesto a analizarlo, no te habías dado cuenta. Pero cuando comienzas a analizarlo, y no para creer ciegamente, ni para destruir totalmente, 100%, todo lo que ellos te dicen, sino para analizar y comprender a la otra persona, puedes ver mucho más allá de lo que puede pasar. Por ejemplo, si tienes a una persona, ¿verdad? Estás con una persona y quieres comprender qué es lo que siente emocionalmente, comienzas a hablar con ella normal, establece una conversación, comienza hablando sobre el día y de repente hazle una pregunta sobre su estado de ánimo, que tenga que ver con su estado de ánimo. Comienza con el estado de ánimo, ¿no? Para ver cómo se siente, comienza a ver qué es lo que siente, cómo se siente. Entonces habrá una que otra pregunta que te podrá decir. De hecho, hay personas que son muy cerradas y no les gusta comentar cómo se sienten, sus emociones. Como hay personas que son abiertas y te cuentan todo. Pero ojo, si hay una persona que te dice, quiero hablar contigo, siéntate y escúchala. Nunca te cierres a una persona que te diga, quiero sentarme a hablar contigo. Nunca te cierres. Nunca le digas, estoy ocupada, no puedo, y alargues, no. Porque no sabes qué conversación pueda traer y que realmente lo puedas ayudar. Y si te eligió para hacer una conversación, puedes sentir empatía contigo. Entonces, nunca te cierres a esas conversaciones porque probablemente esa conversación es que una persona está necesitando ayuda y probablemente hasta no económica, sino una ayuda emocional. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Muy bien, continuamos aquí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a entender a los demás? Empezando primero, entiéndete tú mismo. Comienza a identificar cuál es tu patrón, cuáles son tus gustos musicales, qué opinas a nivel religioso, qué opinas a nivel amoroso, qué opinas tú de cada cosa. ¿Qué opinas tú en cada cosa? Y entonces, una vez que tú empiezas a identificar qué es lo que piensas, ya tú vas a decir, ok, estos son mis valores, estos son mis principios, estos son mis pensamientos, esto es lo que yo nunca voy a cambiar, porque lo lidero, hasta los momentos no lo voy a cambiar, hasta al menos que llegue un patrón, algo que me diga, mira, estás equivocado, y me haga ver que está equivocada, ahí sí puedo cambiar, ¿ok? Pero
empiezas a identificar que nunca seas tan cerrado en decir nunca voy a cambiar el pensamiento, porque realmente la programación neurolingüística se encarga de identificar cuáles son esos patrones, esos pensamientos que no te están ayudando para crecer profesionalmente y los cambies por pensamientos que realmente te ayuden. Entonces identifica qué es lo que piensas tú en cada área y empieza a ver qué piensan los demás en cada área. Oye, ya va, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Muchas veces las personas te dicen que piensan algo y luego terminan haciendo otras cosas. Entonces analizar también las actitudes es muy importante. Empezar a analizar qué es lo que realmente hacen. Entonces, fíjense que aquí estamos relacionando dos áreas, que es el área de qué es lo que están pensando, cómo piensan ellos y cuáles son sus emociones. Y de hecho podemos agregar el área física, que es cómo actúan, cuál es su comportamiento, cuál es su patrón corporal realmente. Entonces, muchas veces uniendo las tres cosas, de hecho hasta las cuatro, hasta la parte espiritual, también podemos identificar realmente qué es lo que quieren, cuál es el objetivo. De hecho, hasta comienzas a desarrollar una intuición si realmente vale la pena hablar con esa persona, hablar sobre tu opinión o no, o desistir, porque muchas veces no se trata de convencer a todo el mundo, sino hablar con las personas que realmente necesitas hablar y escuchar a las personas que realmente necesitas escuchar. De hecho, comienzas a estudiar tanto y comienzas a analizar tanto a las personas que hasta descubres quiénes son las personas que te quieren manipular y quiénes no. Cuando comienzas a ver cuál es la persona que, oye, ya va, este es un patrón que no me interesa. Oye, este es un jefe que está reflejando cosas que no tienen nada que ver conmigo. Ese es todos los problemas que está reflejando son tuyos, no míos. Entonces comienzas a darte cuenta de muchos patrones y muchos factores que tú dices, oye, ya, eso es una creencia que no es mía. Oye, eso es una falta de respeto, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no lo acepto, eso es un insulto que no es mío, no lo acepto. Entonces son cosas que tienes que aprender a identificar y aprender a... No te voy a decir que vas a ser un experto en comunicación, que vas a aprender a comunicarte emocionalmente, porque esto es un ensayo y error. La programación neurolingüística trata de ir identificando cuáles son las actuaciones que no son favorables para irlas cambiando a las cuales sí son favorables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De una vez identificar que no tienes el control absoluto. No tienes el control absoluto, pero sí tienes la capacidad de aprender a tomar decisiones para manejar grupos y para manejar equipos. Entonces, para tomar decisiones, para manejar un equipo o para poder lidiar con un equipo, bien sea familiar, bien sea de trabajo o bien sea para el emprendimiento o para vender algo, tú tienes que aprender todos estos ámbitos. Primero, aprender a analizar a la persona. Aprender a analizar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué piensa, cuáles son sus necesidades. Y una vez que tú aprendas a hacer todo ese tipo de cosas, oye, ya puedes identificar cómo puedes hacer el enlace para ingresar con ellos. De hecho, muchas veces, si la persona te cuesta analizar y pensar, a establecer una conversación con ellos, primero comienza con algo que a ellos realmente les gusta. Comienza con algo que sea su necesidad y luego que tú tengas identificado cuál es su necesidad, comienza la conversación por allí. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad de esta semana? La actividad de esta semana, la número 1 va a ser identificar exactamente cuál es tu patrón, qué es lo que tú piensas en cada área. Esa va a ser tu primera actividad. La actividad número 2 es identificar emociones en los demás e identificar qué es lo que piensan los demás. Porque esto te va a ayudar a ti a identificar qué es lo que piensa y siente la otra persona. Primero, para entrar, y segundo, para aprender a colocar límites. Muchas veces también nos está frenando es que no sabemos colocar límites. Y cuando intentamos colocar límites, nosotros somos los malos y nosotros somos los culpables. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para colocar un límite sin caer en soy culpable, soy una persona mala,
O sea, en caer en la duda, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Cómo voy a hacer yo para colocar un límite y evitar todo eso? Entonces, ¿cómo vas a comenzar? Lo primero que vas a hacer es analizando a la otra persona. Tú analizas a la otra persona y comienzas a aprender oye, ¿cómo voy a ingresar? ¿Dónde tengo que ser fuerte? ¿Dónde tengo que ser un poco más blanda? Y esto es un ensayo y error. No tienes el control absoluto. Tienes el control de cambiar y las decisiones de cambiar. Eso es lo que tienes, las decisiones de cambiar. El control absoluto de cómo actúan los demás y de qué piensan los demás y qué sienten los demás no los tienes tú. No lo tienes. Y eso que queda muy claro. Ahora, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué decisiones vas a estar? ¿Y cómo vas a dirigir todo un equipo? Bien sea el equipo familiar, el equipo de amistades o el equipo, ¿cómo lo vas a el equipo laboral? ¿Cómo vas a dirigir a ellos? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Cómo lo vas a ir aprendiendo? De la manera que te estoy diciendo. Aprende a escuchar e identificar qué piensas. No es solamente tus pensamientos, es identificar qué piensan ellos, cuáles son las opiniones de ellos, cuáles son las emociones de ellos, cuáles son las actitudes de ellos, si realmente actúan y hacen tal cual lo que dicen y lo que piensan, o son al contrario, o sea, es una persona que dice una cosa y termina siendo otra. Si es una persona así, no, olvídalo. De hecho, hay cosas, hay palabras que cuando tú dices, wow, esa es una persona totalmente cerrada, es cuando tú escuchas a una persona que te dice, yo soy así. Ay, es que yo soy así. Cuando dice que yo soy así, es una persona que está totalmente cerrada y no está dispuesta a escuchar ni opiniones, ni está dispuesta a escuchar, ni está dispuesta a cambiar. Entonces, si la persona te dice, ay, es que yo soy así, el que me quiere me tiene que querer así tal cual como yo soy. Cuando tú escuchas ese tipo de cosas, tú dices, ok, sí, es una persona totalmente cerrada y es una persona que cuesta cambiar. De hecho, hay personas que tú estás hablando y le estás ofreciendo tu opinión, le estás ofreciendo tu ayuda, le estás indicando, oye, ¿cómo puede hacer? Le estás dando un consejo, una orientación y de repente te dicen sí y te hablan de una maravilla de que sí van a estar contigo, de que te van a ayudar o de que te van a escuchar y van a aceptar tu ayuda y de repente ves que una vez que cierras, sale de la oficina, cierra la puerta de la habitación donde están hablando o se distancia de ti, termina hasta bloqueándote. Ya tú ves, esa es una persona que está totalmente cerrada y no la podemos ayudar así como así. Entonces, ver exactamente a quién podemos ayudar, a quién podemos incluir en nuestro grupo y a quién no. Porque recuerden que nosotros también tenemos un factor estrés, que es el estrés. Y el estrés mayormente se origina, o sea, tenemos cuando hablamos de relaciones interpersonales, nosotros sufrimos un valor de estrés innecesario cuando queremos cambiar a la otra persona, cuando realmente debemos cambiar, somos nosotros. De hecho, hay una terapia que es muy bonita, muy linda, que es cuando tú tienes una relación muy fuerte con un familiar, con un amigo, donde hay una rabia, donde no se hablan, donde no hay un perdón, que es que haces una serie de cartas. Por 7 días escribes cartas que nunca le va a llegar a esa persona, pero en esos 7 días vas a escribir sobre esa persona, bien sea tu mamá, tu papá, bien sea un hermano, bien sea un amigo, con todos aquellos. De hecho, deberías hacerlo con todos. De hecho, debería ser una carta para tu mamá, una carta para tu amigo, una carta para tu mamá, una carta para tu hermano, una carta para una expareja que hayas tenido y hayas tenido ese conflicto. Hacerlo uno para cada uno y comienzas a escribir, le dices todo lo que quieres decirle. Si hasta quieres decir groserías, escríbele las groserías que quieres decirle. No importa, todo lo que quieras decirle. Lo escribes, pero esa carta no la debe leer nadie, ni la debe tener, ni le debe llegar a nadie, ni le vas a tomar foto, ni nada. Eso es algo personal, algo tuyo. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar, luego la tengas escrita, la quemas, ¿verdad? Y cuando la estás quemando, tienes que hacer un proceso de liberación, es decir, decirte a ti mismo, explicarte a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón, a tus sentimientos, de que en ese momento estás liberando, perdonas y pides perdón. Y así de sencillo. Por 7 días, hazlo. 7 días, lo haces para que tú veas cómo
comienzas a tener esa calma. De hecho, cuando vuelves a ver a esa persona, bien sea tu mamá, bien sea tu papá, tu hermana, tu ex pareja, un hijo o cualquier persona con el que hayas tenido, ya no lo ves con odio, ya no lo ves con rabia. Y esa persona hasta lo siente. Y allí donde cambia todo. Y esa persona hasta lo siente y allí cambia todo. Y cambia porque ya tú cambiaste tus pensamientos, ya dirigiste tu atención hacia otra persona o hacia otra cosa. Y estás direccionando tu energía, estás direccionando tu enfoque y ya esa persona ya no tiene la atención completa. Entonces, ¿qué sucede? Si ya esa persona no tiene la atención completa de todas sus energías, de toda la rabia, ya esa persona comienza a notarte distinto y dice, wow, comienza a mejorar la relación. Entonces, fíjense lo poderoso que es empezar a hacer el trabajo con uno mismo para luego hacer el trabajo con los demás. Entonces, ya saben, esa es la tercera actividad. Hacer una carta por 7 días donde expreses cada una de tus emociones. Y se la vas a dirigir a personas con las cuales tú hayas tenido problemas. Y así tú digas, no, yo no perdono a esa persona. Si tú dices, yo no la perdono, yo no quiero cambiar, yo no quiero saber nada de esa persona, estás en un patrón cerrado. Estás en un patrón cerrado. Entonces, te invito a que aprendas a cambiar, a que aprendas a identificar y liberar eso. Porque estás en un patrón cerrado y lo estás encasillando y lo vas a tener allí toda la vida, lo vas a tener aquí en la espalda toda la vida y no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que vayas liberando todo eso para que tú digas, oye, ok, sí, necesito, perdoné, no olvidé, lo recuerdo, pero lo recuerdo no para llorar, lo recuerdo no para sufrir, sino que lo recuerdo, sino que ya cuando lo ves, lo recuerdas, ya no es para llorar, sino para identificar, oye, qué valiente fui, qué emocionante fui, o sea, qué valiente, qué profesional, qué inteligente, oye, de verdad, lo superé, qué emoción haber superado esa etapa. Entonces, una vez escuché, disculpe que aquí hago un intervalo, pero una vez escuché a una persona en el cual estaba recibiendo una doctrina espiritual y quiero compartirla con ustedes. Decía algo así como, cada vez que nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión de hasta cuándo nosotros queremos sufrir. Nosotros tenemos una caja con una historia. Todos tenemos una caja con una historia. Ahora, depende de ti si cada vez que abras esa caja y veas la historia que está allá adentro, te vas a sentar a llorar y a sufrir, o lo contrario, cada vez que abras esa caja es para recordarte lo valiente que eres, todo lo que pasaste, todo lo que has cambiado, todo lo que has superado y lo que vas a seguir superando. O sea, ¿qué diferencia es cuando tú ves una relación de una expareja donde sufriste demasiado y en vez de llorar porque él no me amaba, cuando cambias la perspectiva, oye, qué valiente fui porque logré salir de esa situación. Él me enseñó que debo amarme a mí primero. Yo ahorita estoy en un proceso de sanación. Cierro la caja. ¿Qué diferencia hay? De hecho, comienzas a ver la perspectiva. Cuando recuerdas el pasado y dices, cuando ves el retrovisor y ves hacia atrás, tú dices, muy bien, todo lo que está quedando atrás es porque, mira por dónde voy, ¿no? Cada vez que veas hacia atrás es para recordarte, mira por dónde voy y para dónde voy. Entonces, qué bonito es esa parte. Entonces, eso también te va a ayudar a mejorar la relación con las personas. Muchas personas, ¿qué tiene que ver eso una cosa con la otra? Muchísimo. Porque según cómo te sientas tú, te van a tratar los demás. De hecho, hay una historia donde hay un perrito que entra a una sala donde hay muchos espejos. Entonces, el primer perrito entra y contento, moviendo la colita. Cuando ve que hay muchos perritos que cuando lo ven
mueven la colita. Y entonces él comienza a jugar con todos los perritos y resulta que es su espejo. Todas las personas que están a su alrededor es su espejo. Y entonces todas las personas, según cómo tú te sientas tú mismo y cómo tú te tratas a ti mismo, te van a tratar. Si tú te sientes bien y te tratas bien, todo el mundo va a querer estar contigo, todo el mundo te va a saludar bien y te va a tratar bien. Y la persona que va a venir y te va a querer venir a tratar mal, usted como usted se quiere y usted se ama, usted le va a parar, le va a poner parado. Usted, a eso de aquí no es. Váyase para otro lado. Y como usted se quiere y usted se ama, usted también va a aprender a tratar a los demás de una mejor manera. De hecho, si llegas a cometer algún error, porque somos seres humanos y podemos cometer errores, usted viene y usted tiene la capacidad de sentarse y decir, oye, sí me equivoqué. Es momento de pedir perdón, de perdonar. ¿Cómo lo hago? Entonces vas trabajando eso y te va a ir muchísimo mejor. Y cuando tú aprendes a hacer eso con tu entorno más cercano, que es la familia, mamá, papá, hijos, hermanos, va a empezar a mejorar la situación muchísimo más con las amistades. Vas a aprender a identificar qué amistad realmente es la que realmente quiere tu crecimiento, cuál es la que te celebra y cuál tú puedes celebrar sus logros. ¿Ok? Entonces vas a identificar cuál es aquella persona que realmente está abierta para comprarte. O cuál es la persona que está totalmente cerrada para comprar un producto, para comprar un servicio, y allí tú dejas de, oye, voy a descansar, no voy a perder mi energía aquí, sino me voy a enfocar en otra persona que realmente sí me quiera comprar mi producto o mi servicio. O si estás en ese proceso de crecer, puedes identificar, oye, ¿cómo puedo entrar yo para manejar un equipo? Para influenciar un equipo. No para manipular, para influenciar un equipo, para motivarlo, para que lleguemos a estrategias, para que logremos cosas. ¿Cómo hago para que las personas que están arriba, si yo todavía no lidero el equipo, me tomen en cuenta sin la necesidad de imponerme? Sin la necesidad de que estoy yo soy la que sé. No. ¿Cómo hago para que mi voz sea escuchada sin la necesidad de? Y saber si realmente esas personas que están en puestos superiores realmente tienen la capacidad de escucharme. Porque muchas veces intentamos tocar la puerta para que nos escuchen de una buena manera, de una bonita manera, pero no vemos si la persona que está allá está dispuesta a escucharnos. Muchas veces si la persona no está dispuesta a escucharnos, señores, busquen otras puertas y otras personas que sí lo van a escuchar. Si vemos las historias de grandes líderes hacia atrás, vemos que muchas personas, muchos líderes, le cerraron la puerta. Y le abrieron la puerta a otras personas que, oye, que a lo mejor hasta ni se imaginaron. Entonces, eso es manera de ir identificando realmente quién me puede escuchar, quién realmente está abierto a escucharme, quién no está abierto a escucharme y si yo estoy dispuesto a escuchar a otras personas. Porque escuchando a otras personas, créeme que puedes lograr un buen equipo. Bien, ahora quiero que ustedes también toquemos un poco la parte espiritual. Muchas personas piensan que cada vez que yo toco la parte espiritual, piensan que es que lo voy a mandar a una iglesia. No, la parte espiritual es nosotros mismos tratarnos como templo e identificar realmente en qué debemos creer y qué no. Y una de las cosas es aprender a identificar quiénes van a ser nuestros maestros y quiénes llegan a nosotros para darnos un mensaje. Y quiénes llegan para nosotros para realmente ser la ayuda idónea. Entonces, fíjense que hay cosas que debemos aprender. La primera es identificar si realmente la persona es un instrumento de Dios. Y le voy a explicar algo. La mayoría deben ser hay personas que llegan a nuestra vida porque son maestros, porque son instrumentos de Dios. Y no porque estén en una religión, no porque están, sino que no realmente les nació de repente, se le vino a la mente. Llegaron contigo y hablaron contigo y te explicaron algo. Y aquí quiero explicarle algo que me pasó una vez. Como por ejemplo, esto es una experiencia personal y disculpen que meto un ejemplo mío. Una vez estaba en una situación donde estaba en un proceso de si me iban a realizar quimioterapias o no. Y en ese proceso recuerdo que iba a realizar una serie de exámenes y iba a comenzar mi tratamiento. Y de repente viene y declaran pandemia. ¡Wow! ¿Y ahora qué hago?
Me acuerdo que estaba yo en Caracas, me senté en una iglesia, la cual la iglesia estaba cerrada, no sé cómo entré, del desespero, la lloradera que tenía, entré a esa iglesia y yo no vi más nada. Yo lo que hice fue sentarme allí, no vi lo que estaba alrededor, no vi si había gente, no vi nada, no vi puertas, yo no vi nada. Yo lo único que senté fue a llorarme y decir, hasta aquí llegué. Si interrumpo un proceso de quimio, si ya yo no sé cuándo voy a comenzar ese proceso, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Ahora qué va a pasar? Entonces, bueno, ustedes podrán imaginar el proceso de desesperación. Estaba en un proceso donde tenía un niño de 1 año y tenía uno de 8 años para ese entonces. Entonces el desespero, wow, los voy a dejar solos. 30.000 pensamientos que vinieron a la mente. Y después, ¿qué sucedió? Alguien estaba allí, era el líder de esa iglesia, estaba allí. Jamás lo vi, no supe que estaba. Simplemente yo quería un lugar para llorar yo sola. Y de una u otra manera, hablé con Dios, moví mi fe. Llegó una persona que era el líder de esa iglesia, llegó y recuerdo que me dio estas palabras. ¿Qué te está pasando? Cuéntame. Yo, bueno, me está pasando esto. Y yo llorando. Y resulta que ese hombre me dio la solución. Ese hombre me dijo, vas a hablar con fulanito de tal, que era el ex director de la Luis Racetti, Hospital Oncológico de Caracas, de Cotiza, de hace mucho tiempo, y él está trabajando en tal sitio, así, asado. Y él es muy amigo mío. Dile que vas de mi parte. Y yo, ¿en serio? Sí, dile que yo, pero es caro, es una clínica, no tengo para pagar. Entonces, recuerda, me dice, tranquila, di que vas de mi parte. Según lo que él te diga, yo converso con él, conversamos los tres y vemos qué podemos hacer. Resulta que hablé con esa persona y resulta que esa persona me dice, mira, tenemos una solución inmediata, que es operarte. Te operamos y te sacamos todo lo que necesitemos sacar. ¿Está dispuesta? Claro. ¿Me va a garantizar vida? Sí. Vamos a darle. Pero ahí viene mi freno. ¿Y la parte económica? Bueno, vamos a conversar. Sentamos, conversamos y resulta que estaban a punto, ese líder que me llevó con esa persona, estaba a punto de cerrar el HCM de la empresa que tenía constituido. Entonces, él dijo, antes de cerrar, yo te puedo ingresar para que puedas tomar todo lo que puedas tomar de allí. Eso sí, tienes 2 meses para hacerlo. En 2 meses culmino contrato. Wow, tengo 2 meses. Bye, me ingresó, moví toda la documentación, me ingresó, hablé con el médico me dijo, sí, exacto, ¿qué necesitamos? Esto. Necesitamos justo la operación, la hospitalización va por casa. Es decir, que de aquí tienes que salir directo a tu casa a hospitalizarte y diario te voy a hacer el monitoreo y el chequeo con tu mamá o con la persona que te esté cuidando para ver exactamente, para indicarte cuáles son los productos que te va a inyectar, o sea, todo. La hospitalización en casa. Y así fue. ¿Quién fue el instrumento de Dios para ese momento? Ese líder. ¿Cómo yo llegué ahí? Intuición, emocionalmente. Entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender a identificar quiénes son esos instrumentos de Dios que vienen. A lo mejor no es de la iglesia, a lo mejor no es religioso, a lo mejor es una persona que jamás en su vida ha tocado una Biblia, pero es un instrumento de Dios que utiliza para llevarte a una ayuda específica. Para decirte, mira, te vamos a ayudar por aquí. Y consigues las soluciones. ¡Wow! Soluciones. ¿Lo ves? Entonces, muchas veces las relaciones, hasta las relaciones personales, o sea, nuestras relaciones de pareja, muchas veces esas personas es un espejo y un reflejo y te van indicando exactamente qué es lo que tú debes mejorar. ¿Qué relación? Oye, es que esa persona no me quiere. Ajá, ya va. Esa persona no me quiere, ya va. ¿Y por qué no me quiere? No, primero me voy a querer yo, chica. Primero yo.
Y entonces vas identificando cuáles son esos factores de, oye, ¿qué más? Oye, esa persona me maltrata. ¿Por qué me maltrata? Porque yo me dejo maltratar. Entonces vas mejorando, vas identificando cuáles son esos espejos. Y quiénes vas identificando, quiénes son tus maestros de vida. Hay personas que te vienen a enseñar, son instrumentos de Dios que te vienen a enseñar algo. Hay personas que Dios utiliza para que hagas algo. Y hay procesos en tu vida que pasan para que usted crezca y avance. Usted no va a crecer ni va a avanzar si usted toda la vida está feliz y está bien. Si tú consideras que estás bien, jamás y nunca vas a cambiar, porque te sientes cómodo, estás bien. Ahora, cuando usted comienza a sentir que hay problemas, que comienza a sentir soledad, comienza a sentir, oye, esto no está funcionando, allí usted comienza a cambiar. Oye, no, esto lo tengo que dejar. Oye, no me siento bien con esta pareja, tengo que soltarla. Oye, tengo problemas con mi familia, oye, ¿qué está pasando? Tengo que solucionar esto para poder crecer y para avanzar. Oye, tengo problemas con mi trabajo, oye, esto no me está yendo bien. Y ahí es donde tú decides, oye, tengo que cambiar algo para poder crecer y para poder avanzar. Entonces, y también dejarte utilizar muchas veces como instrumento. A veces no ayudas, muchas veces hay ayudas que te vienen a la mente y no la usas porque no quieres tratar a los demás. Muchas veces hay personas que tú escuchas por casualidad y están solicitando una ayuda, que están llorando, y no la quieres, tú dices, no, yo no la voy a ayudar. Me cae mal. O no me interesa. O yo ni siquiera sé quién es. Entonces, ahí es donde te estás cerrando a ser instrumento y ayudar a otros. Y a ser maestro de otros. Entonces, tienes que aprender a recibir de otros y aprender a dar para otros. Es algo recíproco, aprender a recibir y aprender a dar, porque no todo es dar ni todo es recibir. Entonces tenemos que ser un 50 y 50. Y eso te va a ayudar a mejorar las relaciones interpersonales. Espero que todo esto aquí le haya gustado y que le sea provechoso para crecer como persona y profesionalmente. Entonces los espero en la próxima clase. Besos.